Damos la bienvenida a todos a este nuevo culto que gracias al Señor podemos celebrar de una forma presencial aquí en el local de la Iglesia Evangélica Bautista de Reus. Ya sé que hace frío, vamos a intentar hacer el culto lo más breve posible porque sé que estos días, pues teniendo las puertas abiertas, pues hace bastante frío, pero vamos a pedir al Señor que nos vaya ayudando, bendiciendo y que a pesar del frío pues podamos disfrutar de este tiempo de oración, de cánticos y de meditación de su palabra. Me gustaría comenzar con una breve lectura, solo son 2 versículos, son versículos que he estado compartiendo con vosotros varias veces durante estas Navidades, porque para mí resumen lo que es la Navidad. Juan 3, 16 al 17, y vamos a hacer referencia a estos versículos también en el mensaje de esta mañana. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y tenemos esa alegría de que lo que hemos estado celebrando de una forma especial estos días, pero lo podemos y debemos celebrar todos los días, es que el Señor envió a su Hijo Jesús, Dios mismo con nosotros, para salvarnos, para tomar nuestro lugar en la cruz, para pagar nuestra deuda. Y eso no solamente lo celebramos el 25 de diciembre o los días de Navidad, sino podemos y debemos celebrarlo todos los días de nuestra vida. Entonces me gustaría comenzar con un primer cántico esta mañana. Es el cántico número 490, no es un cántico típicamente navideño, no es navideño, lo cantamos muchas veces durante el año, pero es un cántico que resume, sobre todo la primera estrofa, lo que hemos estado recordando estos días. Sublime gracia. La versión en el original en inglés dice alucinante gracia. Algo impresionante. Y esa gracia significa un amor que no nos merecíamos. Y está diciendo, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Cada uno de nosotros, antes de conocer al Señor, realmente éramos infelices. Fui ciego, y esto también lo vamos a ver hoy, mas hoy miro yo, estaba perdido y Él me halló. Pues vamos a ponernos en pie y vamos a cantar este primer himno esta mañana. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias por cuidarnos, por bendecirnos, por estar a nuestro lado cada día. Pero gracias, Padre, porque lo que acabamos de cantar y lo que hemos estado recordando de una forma, quizás de una forma más especial estos días, lo podemos
celebrar y debemos celebrarlo todos los días. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a este mundo. Y no lo enviaste para ver cómo éramos, cómo eras vivir un ser humano, sino viniste, Padre, para tomar nuestro lugar en la cruz. Para pagar esa condena que hemos visto que merecíamos por habernos rebelado contra ti. Para limpiarnos de toda esa maldad, para que pudiésemos estar nuevamente en una relación contigo y tener esa esperanza de pasar la eternidad contigo. Gracias, Padre, porque es el mejor regalo de toda la historia. Gracias, Padre, por poder tener esa esperanza de estar contigo, lejos de todos los problemas que hay en este mundo, Padre, llenos de amor, de alegría y de paz contigo. Ayúdanos, Padre, no solamente a celebrarlo todos los días, a recordar lo que tú has hecho en nuestras vidas todos los días. Ayúdanos a entregar nuestra vida a ti y por ese amor que tú has mostrado, Padre, pues nosotros también mostrar amor para contigo, entregando nuestra vida. Pero ayúdanos también como iglesia a proclamar este mensaje. Este es el mensaje que tiene que escuchar el mundo. Sea Navidades, sea cualquier día del año, Padre, para que también este mundo encuentre paz. No lo pueda encontrar en ti. Pues bendice ahora este culto, Padre, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos, en el mensaje, en los cánticos, en las oraciones y allá donde hoy se está proclamando tu nombre, sobre todo en aquellos países donde no tienen libertad y quizás están sufriendo persecución y poniendo sus propias vidas en peligro por reunirse, pues también bendice ahí, Padre, tu nombre sea glorificado. Todo esto lo ponemos en tus manos y lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues si os queréis sentar, vamos a pasar directamente a un tiempo de oración esta mañana. Tengo algunos anuncios que compartir con vosotros. Volvemos un poquito ya a las actividades más habituales, ya estamos llegando al final de la época de vacaciones, así que este viernes, día 8 creo que sí, viernes día 8, a las 7 de la tarde, volveremos a tener el culto de oración por Zoom. No aquí, sino por Zoom, ¿vale? Ya el viernes por la mañana os volveré a enviar el enlace para que podáis, los que podáis, pues entréis en la reunión. El día de Nochevieja fuimos un buen número de personas que pudimos reunirnos por Zoom y estar orando en grupos, dando gracias al Señor por la ayuda que nos ha dado en el 2020, este año o este último año pasado que ha sido complicado, pero también poniendo el 2021 en las manos del Señor, sabiendo que el Dios que nos ha protegido, guiado y guardado durante el 2020 es el Dios eterno, Dios fiel. O sea que si nos ha cuidado en el 2020, sabemos que estará a nuestro lado en el 2021. Así que tened eso en cuenta. Culto del viernes a las 7 de la tarde. Y también a las 11:30, Dios mediante, la semana que viene, pues tendremos la reunión presencial como hacemos habitualmente en el local de la iglesia. Temas de oración. Los habituales que ya conocemos. Que el Señor nos ayude a seguir dando testimonio, los cultos que podemos celebrar en la iglesia, pero también nuestro sentimiento de iglesia, que no nos vayamos aquí olvidando los unos de los otros, porque estamos en una situación donde no podemos reunirnos tanto, pero que el Señor nos siga ayudando a tener ese sentimiento de iglesia. Obviamente estamos orando por la situación sanitaria. Pues voy a compartir una breve reflexión de la palabra esta mañana. Como había dicho al inicio, le tocaba a nuestro hermano Manuel esta mañana, pero obviamente no puede estar con nosotros esta mañana. Pero vamos a mirar un tema que es algo navideño, aunque muchas veces no es un personaje que asociamos tanto con la Navidad.
Las Navidades, como ya vemos, están acabando. No sé si habéis recibido ya todos vuestros regalos. Quizás los más pacientes tenéis que esperar hasta el día 6, dependiendo de qué día celebráis para entregar los regalos. Pero con el tema de los regalos de Navidad, pues pasa que muchas veces tenemos ilusión. Vemos algo y decimos, esto para mi próximo regalo, me gustaría esto. Y si sois como yo, que mi cumpleaños cae cerca de las Navidades, pues claro, si veo algo en febrero, no es, oye, Mari, no, mi cumpleaños no es, Navidad es antes que mi cumpleaños, tengo que esperar quizás 9, 10 meses para ese regalo. Y vamos esperando y finalmente llega las Navidades, abrimos ese regalo y tenemos esa ilusión de que hemos recibido ese regalo que tanto tiempo estábamos esperando. Pues hoy vamos a ver un personaje de la Biblia que le pasó algo parecido, pero por el contexto parece ser que él no pasó unos meses esperando ese regalo, sino por el contexto parece que llevaba bastantes años esperando el regalo. Y el regalo que iba a recibir era el mejor regalo. No es que estaba esperando, oye, a ver cuando llega el 25 y puedo recibir mi PlayStation 5, mi nuevo iPhone o lo que sea. No. Estaba esperando el regalo más importante que iba a tener en su vida. Y no solamente era un regalo para él, sino era un regalo para todo el mundo. Quizás algunos ya sabéis de quién estoy hablando. Estoy hablando de Simeón. Simeón es un personaje que es de la Navidad, pero probablemente si no habéis escuchado un mensaje acerca de él o no conocéis toda la historia de Navidad, pues no es la típica persona que sale en los postales de Navidad, ni en las historias de Navidad, ni en los cánticos de Navidad. Pero sí que sale en el Evangelio de Lucas, los versículos del 25 al 35. El relato que estamos leyendo, que vamos a leer ahora, pasó unos días después del nacimiento de Jesús, cuando sus padres presentaron al niño Jesús en el templo conforme a lo que decía las leyes de esa época. Y vamos a leer los versículos del 25 al 32, toda la historia es hasta el 35, hasta el 35, pero como digo, quiero ser breve esta mañana y solo vamos a mirar algunas cosas que vemos en estos versículos. Lucas capítulo 2 y el versículo 25 dice así: Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Como digo, no es el personaje más conocido de la Biblia, del relato de Navidad, y apenas sale en estos 10 versículos que leemos en Lucas. Pero y los que me conocéis tiempo, sabéis que he predicado sobre este personaje en otros momentos. Es un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención. Y quizás me ha llamado la atención porque cuando era joven escuché un mensaje acerca de este personaje, de este hombre, que más o menos tenía el título como Simeón, un hombre que perdió el miedo a morir. Y me llamó mucho la atención ese título, porque sobre todo cuando yo era joven tenía mucho miedo a la muerte. Un día me voy a morir, me entraba pánico. Y este mensaje me hizo pensar, digo, ¿de verdad podemos perder el miedo a morir? ¿Podemos, como decía el predicador ese día, decir, oye, en una relación con el Señor, la muerte pierde ese terror que tiene? Y al estudiar el personaje y mirar lo que vio Simeón ese día, sí podemos decir que la muerte queda derrotada.
Esta mañana me gustaría considerar algunos aspectos de este hombre. Solo voy a hacer 2 puntos. Mis hijos siempre dicen, ¿siempre haces 3 puntos? No, hoy vamos a hacer dos puntos, ¿vale? Luego me dirán en casa ya, pero el primer punto estaba separado en 2 puntos, así que has hecho 3 puntos. Pero mira, eso ya es otro tema. Vamos a hacer 2 puntos. Vamos a mirar cómo era este hombre, algunos ejemplos que nos muestra este hombre. Y también, en segundo lugar, vamos a ver lo que dijo y lo que podemos aprender de lo que dijo. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar qué podemos aprender de este hombre, de cómo era este hombre y cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. El versículo 25 dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Y hay 3 palabras que quiero resaltar en este versículo. En primer lugar, que era justo y devoto. Según la versión que tengo yo, otras versiones creo que es justo y piadoso. ¿Qué significa esto? Justo en la Biblia tiene muchas matices y podríamos entrar en muchos detalles, pero como digo, por amor al tiempo y el tiempo meteorológico también, pues voy a solo resaltar uno. Justo, también, uno de las ideas que tiene, y algunos de los comentaristas dicen que tiene que ver con Simeón en este momento, es honrado. Era una persona honrada. O dicho de otra forma, no era una hipócrita. Él hablaba de la palabra de Dios, hablaba de la Biblia. Pero no solamente hablaba, sino que obedecía lo que decía la Biblia. Ponía en práctica lo que decía la Biblia. Esa es la primera idea que quiero resaltar. Pero también dice devoto. Devoto indica una persona que ama a otra persona y se entrega a esa persona. Así que Simeón no solamente obedecía a Dios, sino que lo amaba. Y no lo amaba solamente de palabra, porque es muy fácil decir yo te quiero. Pero no, se entregaba, como un esposo se entrega a una esposa. Era devoto a Dios. Entonces, quizás una de las versiones que he encontrado que creo que resume bien este versículo, la Biblia en la versión popular traduce así: Simeón obedecía a Dios y lo amaba mucho. Y quizás eso nos ayuda a entender lo que quiere decir cuando habla de justo y devoto. Y esto me llama la atención, porque en el templo no solo estaba Simeón. En el templo habrían los profesionales religiosos del día, los que llevaban el templo y los que predicaban. Los que conocemos en el resto de la Biblia como los fariseos y los saduceos. Eran, digamos, los religiosos profesionales del día, los que predicaban, los que llevaban el templo. Y dentro del templo habría muchas de estas personas también. Y lo interesante es que cuando leemos el resto de Lucas o los otros libros que explican la historia de Jesús, vemos que Jesús, cuando ya se hizo grande, tuvo problemas con estos profesionales religiosos, con estos fariseos y saduceos. Porque vemos que estos fariseos y saduceos hablaban mucho de la Biblia, hablaban mucho de la palabra de Dios, pero no lo obedecían. Jesús tiene que decir una vez, dice, haced caso a los fariseos, porque predican bien, pero no los imitéis, porque predican mucho, pero no obedecen. Y vemos totalmente que no amaban a Dios y no amaban a Jesús. Y eso me hace hacer una pregunta. Como cristiano, ¿estoy más cerca de ser como Simeón? ¿O estoy más cerca de ser como los fariseos y los saduceos? Porque es muy fácil ser como estos religiosos profesionales. Ponerme la mascarilla cuando voy al templo, ponerme la mascarilla cuando vengo a la iglesia y durante hora y media aparentar ser una persona muy religiosa. Decir las palabras correctas, cantar las canciones correctas, orar de una forma maravillosa. Pero si luego, el resto de la semana, me olvido del Señor, o me olvido de lo que Él dice, bueno, eso ya, bueno, sí, para el domingo vale la pena obedecer, pero el resto de la semana ya el mundo es diferente. Y no oro, y no me entrego.
me estoy pareciendo más a los fariseos y los saduceos que a Simeón. Mi oración es, Señor, ayúdame a ser justo y piadoso, a no llevar una mascarilla o una máscara, de decir, en la iglesia aparento una cosa, pero el resto de la semana me olvido del Señor. Que seamos más como Simeón, que todos los días, no solamente el día que iba al templo, sino todos los días, de lunes a domingo, pues yo sea esa persona que ama a Dios y le obedece. Y ese es el primer ejemplo que me da. Pero el segundo ejemplo que me da, y la palabra que quiero resaltar, es su fe. Y dice que era justo y devoto, y no dice la palabra, y también tenía fe. Pero, si leemos el final del versículo 25, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. ¿Qué significa esto, que aguardaba con esperanza la redención de Israel? Pues sabemos que en la primera parte de la Biblia, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, la parte de la Biblia que explica lo que pasó antes del nacimiento de Jesús, si os acordáis del culto de Navidad, la predicación que hice del culto de Navidad, pues el mundo comienza perfecto, creado por Dios, pero entra el mal en el mundo. Los seres humanos nos rebelamos contra Dios, decimos a Dios, oye, vamos a hacerlo a nuestra manera, y a partir de ahí el mal entra en el mundo y en nosotros y nos controla. Pero ya vimos que Dios, desde el primer momento, dijo, esto lo voy a solucionar. Voy a enviar un Salvador que va a derrotar el mal que está en tus vidas y en el mundo. Y eso es lo que estaba esperando. Cuando dice que aguardaba con esperanza la redención de Israel, estaba esperando esa promesa que había hecho Dios de que enviaría una solución a este mundo, enviaría un Salvador a este mundo. Y mi oración es, Señor, dame la fe que tenía Simeón. ¿Y por qué digo que tenía fe? Pues esta idea de que venía un Salvador, que iba a solucionar el problema del mal en nuestras vidas y en el mundo, no era una idea nueva en tiempos de Simeón. Ya hemos dicho, desde el primer libro de la Biblia, Génesis, ya tenemos promesas de que Dios está diciendo, voy a enviar una solución. Pero habían pasado años desde las promesas. Años y años. Y si miraban el mundo, y esto muchos conciudadanos de Simeón, judíos, estaban diciendo, ¿sabes qué? Olvidémonos de las promesas, porque no se van a cumplir. Porque si existe Dios, porque ya veremos si existe, es que si existe, se ha olvidado de esas promesas, no los va a cumplir. Simeón, no hace falta que esperes. No ves el mundo y tú estás esperando que venga una solución y no te das cuenta que cada vez que el mundo está peor. Simeón, no sé si te has dado cuenta, pero tú dices, Dios nos ha dado la Biblia. Dios nos ha explicado cómo debemos vivir. Y nos ha dicho que expliquemos al resto del mundo cómo quiere que Dios viva, cómo quiere Dios que vivamos. Y es verdad, el pueblo de Israel había recibido lo que se llama el Antiguo Testamento para predicar al resto del mundo y decir, esto es lo que Dios quiere que hagáis. Pero Simeón, ¿no te has dado cuenta una cosa? Nosotros no gobernamos el mundo. Nadie nos hace caso. Mira la historia nuestra de los últimos 500 años. Hemos sido conquistados por babilonios, luego por los persas, luego por los griegos y ahora nos han conquistado los romanos. Personas que no hacen caso a Dios. Incluso las leyes de los romanos van completamente en contra de lo que dice Dios. Simeón, que no viene ninguna salvación. Que no, las cosas van de mal en peor. Estás esperando algo que no va a cumplirse. Pero Simeón, incluso después, y mirando la historia, era lógico lo que decían los demás. Él decía, no, Dios ha hecho la promesa, Dios va a cumplir con sus promesas. Por eso yo espero que vendrá ese Salvador. Y yo pido al Señor esa fe. Porque es muy fácil que hoy en día me digan, oye Michael, tú predicas esto acerca de Jesús, ¿no? Y que va a volver, ¿no? Sí. ¿Y hace cuánto estás esperando? ¿Hace cuánto la iglesia está esperando que vuelva el Señor y ponga fin a toda la maldad en el mundo?
Según mis cálculos, más o menos unos 2000 años, ¿no? Y Michael, no sé si tú puedes mirar afuera, pero cada vez hay menos gente que cree en el cristianismo. Incluso los que tienen poder son las personas que dicen, oye, que ya hemos superado el cristianismo, ya hemos superado lo que dice la Biblia. Michael, estás perdiendo el tiempo. Como le decían a Simeón. O incluso hay momentos en nuestra vida que lo estamos pasando mal. Y decimos, no, el Señor está con nosotros, el Señor se ha comprometido a estar con nosotros. Pero Michael, ¿no ves que ese problema que tienes, llevas años con ese problema y no se ha solucionado del todo? Hay una persona en el Antiguo Testamento, Job, y hay un libro acerca de Job, y Job lo pasa muy mal. Y Job le dice, yo quiero ir a hablar con Dios para ver por qué me está pasando esto, porque yo confío que el Señor va a poner las cosas en su sitio. Y hasta su mujer dice, pero Job, después de todo lo que estás pasando, aún vas con esas. Olvídate del Señor, que no te va a solucionar nada. Y muchas veces estamos escuchando eso constantemente en nuestras vidas. Michael, son 2000 años, el Señor no volverá. Oye, Michael, que son años que estás sufriendo este problema y el Señor no lo va a solucionar. Yo no sé qué pasó el día que Simeón sintió que el Espíritu Santo le estaba diciendo, vete al templo hoy. No sé, no nos lo dice. Pero ¿te imaginas que se levanta y alguien le dice, Simeón, ¿dónde vas? No, voy al templo, el Espíritu Santo me ha dicho que vaya al templo. Otra vez con el templo, ¿no? Esperando el Salvador ese, ¿no? Por favor, Simeón, ¿cuánto tiempo llevas esperando? ¿No ves que hace frío? Quédate en casa. Quédate en casa. Llevas años y años esperando esto. Y ahora, hoy sí que va a ser el día. Imagínate que Simeón hubiese escuchado eso. Y dice, ¿sabes qué? Es verdad, me voy a quedar en casa. Hubiese perdido esa bendición tan grande que era tener Jesús en sus manos. Mi oración es, Señor, dame la fe de Simeón. Para que cuando las cosas tardan en cumplirse, yo tenga esa confianza y decir, no, el Señor me lo ha prometido. Yo voy a esperar aquí porque el Señor me ha dicho que va a solucionar esto si yo me espero aquí. Qué triste sería si el Señor viniese y dice, Michael, ¿no te dije que te esperaras ahí? ¿Por qué no me esperaste? O cuando el Señor vuelva, Michael, ¿no me comprometí que iba a volver? ¿Por qué no estás esperando? Que el Señor nos dé la fe de Simeón. Incluso cuando nuestra sociedad y la historia nos están diciendo que no, pues que el Señor me dé esa fe de Simeón para seguir esperándole incluso en momentos difíciles. Ya hemos visto cómo era. Y en segundo lugar, vamos a mirar lo que dijo. Porque es importante también lo que dijo. Dijo muchas cosas y podríamos entrar en muchos detalles. Pero como digo, por amor al tiempo, solo vamos a resaltar unas pocas cosas. La primera cosa que dice, y vemos en el versículo 29, dice, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Por el contexto, por la lectura, vemos que se le había prometido a Simeón que hasta que viera el Salvador, hasta que viera la persona que Dios iba a enviar a su Mesías, a su Hijo, para salvarnos, él no moriría. Y dice unas cosas que a mí siempre me chocaron. Ya puedes despedir a tu siervo en paz. Desde un punto de vista humano, cuando vio a Jesús, Simeón tendría que haber perdido la paz. Porque a partir de ese momento, él ya sabía que podía morir en cualquier momento. Hasta ese momento, él le había dicho, tú no morirás hasta que veas al Salvador. Permíteme la expresión. Al ver a Jesús, perdió su seguro de vida. A partir de ese momento, podía caer muerto en cualquier momento. A ojos humanos es, hoy ya he perdido mi comodín. Puedo caer muerto en cualquier momento. A ojos humanos tendría que haber tenido intranquilidad. Y en vez de eso, dice, me puedo morir en paz.
No me preocupa, ya no tengo miedo de la muerte. Y eso es una cosa que vemos en la Biblia. Un encuentro con Jesús nos da paz verdadera. No nos quita la paz, sino que nos da paz. Vivimos en un mundo, como vivimos la semana pasada con la predicación de Rafael, que necesita paz. Tenemos inquietud, tenemos miedo. Comenzamos el 2021 con inquietud. Pero un encuentro con Jesús nos da paz, nos da tranquilidad. Y eso lo vemos en Simeón y muchas personas en la Biblia. Pero algunos podéis preguntar, ¿pero cómo me puede dar paz? ¿Cómo es que Simeón, en ese momento que, como hemos dicho, humanamente tendría que haber encontrado inquietud, dice, tengo paz, me puedo morir tranquilamente? Pues hay dos cosas que dice, como digo, dice muchas otras cosas, pero solo quiero resaltar estas dos cosas. En primer lugar, en el versículo 32, porque vio que Jesús es la luz que ilumina a las naciones. Jesús es luz. Juan capítulo 8 y el versículo 12, palabras de Jesús, dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto también lo vimos en el mensaje de Navidad. Cuando los seres humanos dijimos, Dios, no te necesitamos, ya decidiremos nosotros cómo vivir nuestra vida, ya iremos nosotros por el camino que pensamos que debemos ir, pues comenzamos a andar en la oscuridad. Dijimos, nosotros no tenemos la visión que tiene Dios. Nosotros vamos por el camino ahora sin Dios, como si estamos en una sala oscura, que no vemos las cosas. Y vamos andando con miedo porque digo, me voy a tropezar, me voy a hacer daño, me voy a caer. Eso es lo que es la vida sin Dios. Es ir por el camino y decir, ¿voy a la izquierda? No lo sé. ¿Voy a la derecha? No lo sé. ¿Sigo recto? No lo sé. Porque como no veo las cosas, no sé si me voy a caer por un pozo. Pero yendo con Jesús a nuestro lado, Él es luz. Y nos dice, Michael, a la izquierda. Michael, a la derecha. O Michael, vete a la izquierda o a la derecha, con lo que tú prefieras, porque los dos caminos son válidos. Pero Michael, no vayas por ahí, porque ahí sí que hay un peligro. Nos da paz caminar con Jesús porque nos ilumina. Nos da sentido a la vida. Entendemos por dónde vamos. Por eso Jesús es el camino. Ve las cosas, entendemos las cosas de otra forma. Pero no solamente es por eso, porque la paz no viene solamente porque Simón decía, a partir de ahora veo luz, veo sentido a mi vida, sino que esa luz nos guía por el camino que nos lleva a estar con el Señor por toda la eternidad. Porque la otra cosa que dice, puedes despedir a tu siervo en paz, versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Tenía tranquilidad porque sabía que había esperanza. Como he dicho, hay muchas cosas que nos quitan la paz en este mundo. Pero la que más nos quita, como he dicho esto al principio, es una cosa que a mí me afectaba mucho. Es que un día se nos va a acabar la vida. Ojalá la vacuna funcione. Ojalá de aquí al año que viene volvamos a una normalidad. Es mi oración también, si Dios quiere. Pero aunque solucionemos el problema del coronavirus, todo ser humano un día se tiene que enfrentar a que su vida acabará. Y eso nos da inquietud, nos da miedo. Porque incluso las personas que no creen en Dios no saben lo que hay después de esta vida. Si hay algo o si no hay nada. Pero la mayoría de la gente cree que hay algo. Y cuando nos miramos internamente todo ser humano, nos damos cuenta
que igual que los fariseos y los saduceos, llevamos una máscara. Pensamos que somos buenas personas, pero cuando nos miramos por dentro nos damos cuenta que no somos tan buenos como pensamos. Porque lo que criticamos en los demás, lo hacemos nosotros. Este me ha mentido, qué malo que es. ¿Tú nunca has mentido? Este me ha criticado por las espaldas, qué malo que es. ¿Tú nunca has criticado por las espaldas? Y un sinfín de cosas que nos damos cuenta que cuando estamos ahí solos en nuestra cama y comenzamos a mirarnos por dentro, nos damos cuenta de que no somos tan buenos. Y si de verdad nos tienen que valorar, para ver si somos buenos o malas personas, hay cosas dentro de nosotros, dice, es que hay cosas dentro de mí, y todos tenemos nuestros secretos. Hay cosas dentro de mí que a mí me avergüenzan. Y lo mismo le pasaba a Simeón. Un versículo que he puesto algunas veces, porque a mí siempre me lo ha mostrado de una forma muy visual, lo encontramos en Isaías 6:5. Isaías es una persona del Antiguo Testamento y era de lo mejorcillo de su vida, de esa zona, de esa época, perdón. Buena persona. Pero un día se presenta ante Dios y ¿sabes lo que dice esta persona tan buena? Isaías 6:5, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante han visto mis ojos el Rey, al Señor Todopoderoso. Es que incluso Isaías, de lo mejorcillo de su época, tenía que decir, ante Dios me doy cuenta que no soy nada. Cuando me doy cuenta de lo puro que es Dios, me doy cuenta de lo malo que soy yo. Yo no tengo derecho de estar en la presencia de Dios. Y eso me da miedo. Y Simeón sabía eso también. Pero al ver Jesús en sus manos, sabía que Dios había cumplido esa promesa. Voy a solucionar el problema de la maldad. Jesús, este niño, va a morir en la cruz por cada uno de vosotros, pagando esa deuda que tenéis conmigo y limpiándoos del pecado. Por eso hemos leído al principio del culto Juan 3:16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Simeón tenía paz, porque sabía que su problema principal, que era la maldad que le separaba de Dios, estaba solucionado. Y el Señor no solamente le iba guiando en el camino, sino que al final de ese camino, en vez de escuchar, Simeón, o en vez de escuchar yo, Michael, por favor, ¿cómo vas a entrar aquí con toda esa maldad que tú sabes que está dentro de ti? Dirá, Simeón, Michael, pasa la eternidad conmigo. Porque esa maldad, esa suciedad, ha quedado pagado, ha quedado limpiado. Porque yo envié a Jesús a morir por ti. Por eso Simeón puede decir, estoy tranquilo. Porque cuando mi vida acabe, yo sé que voy a pasar la eternidad con Dios. Sin ninguno de los problemas que tenemos en el mundo hoy en día. Volviendo a cómo era el mundo en el jardín de Edén. Teniendo gozo, alegría, paz y tranquilidad. Y voy a acabar ahí. Si hay alguien que está aquí esta mañana o nos está escuchando por el vídeo y quiere saber más acerca de cómo conseguir esta relación, pues por favor poneros en contacto con nosotros, por los datos de contacto que tenemos en la iglesia, en el vídeo, o podéis hablar conmigo al final. Pero de verdad, este mundo necesita paz. Y como nos muestra Simeón, esa paz se encuentra teniendo una relación con Jesús. Amén. Vamos a acabar con un último cántico. Vamos a acabar con dos cánticos, ¿vale? El primero lo vamos a hacer sentados y luego acabaremos con el último de pie. El primero es gracias por la cruz. Dice, gracias por la cruz, Dios, por el precio pagado. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios. Por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno es el Señor de nuestra alabanza.
Vamos a cantar este, vamos a cantar el primero sentados, el 129, ¿lo tenéis? Vale, pues lo vamos a cantar, digno es el Señor. Cántico con el que vamos a despedir el culto esta mañana es el 78, porque nos recuerda por qué Simeón decía, tengo paz, tengo tranquilidad, porque sabía que gracias a ese niño que tenía en brazos, él tenía acceso ya al cielo. I el 78 nos dice, no hi haurà més dol ni patiment, ni més llàgrimes als nostres ulls. No hi haurà més crits ni més dolor. Tot ja haurà passat. Nostre Déu serà amb nosaltres i per sempre reinarà. Hi haurà cel i terra nova per l'eternitat. Y por eso tenía paz Simeón, porque sabía que gracias a Jesús esto es lo que le esperaba al acabar su vida. Así que vamos a ponernos en pie ahora y vamos a cantar este cántico 78.